tardes. A nombre del Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica, queremos agradecer a cada una de las personas que nos acompañará mediante este Facebook Live sobre el tema Pautas de Intervención Clínica de la Ansiedad y Trastornos asociados en el contexto del COVID-19. El día de hoy nos acompaña la licenciada Carol Navarro Salazar, graduada de la Universidad de Costa Rica con amplia experiencia en atención psicoterapéutica, se especializa en el tratamiento de trastornos de ansiedad, pánico y agorafobia, confeccionó un protocolo especializado para el abordaje de estos trastornos, obteniendo un alto porcentaje de efectividad en la disminución de los síntomas de sus pacientes. Además, se ha desempeñado como docente universitaria impartiendo diversos cursos del área clínica y actualmente brinda consultorías en el área clínica a diversas organizaciones y empresas. Le damos el espacio a la licenciada Carol para que inicie con la charla. Bueno, buenas tardes. Un gusto para mí estar hoy con ustedes presentando un tema tan importante a nivel de salud mental y es un tema de salud pública también, en un contexto muy particular, ¿verdad? Como el que tenemos actualmente con toda la situación que se ha presentado, ¿verdad? Que es un cambio bastante fuerte, es una situación de crisis importante. Y en este sentido, la idea de la charla es poder dar pautas más claras de intervención respecto a los trastornos de ansiedad y la ansiedad en general en este contexto, ¿verdad? Voy a hacer una revisión primero de todo lo que son los criterios diagnósticos, ¿verdad? De los principales trastornos asociados a la ansiedad. Es un amplio espectro, pero vamos a revisar los principales y a su vez vamos a revisar las pautas de intervención en este contexto, ¿verdad? Tomando en consideración la situación actual. Preguntas o cualquier cuestión que surja, con muchísimo gusto la vamos a tratar de responder, ¿verdad? Al final, hasta donde nos dé el espacio, ¿verdad? Entonces, para iniciar, bueno, este contexto, como es un contexto de crisis, ¿verdad? Básicamente, vamos a ver que hay muchas cosas que se dicen que han cambiado en este contexto, ¿verdad? Que generan mucho miedo, mucho temor a la población, ¿verdad? Y un temor, realmente hay un riesgo eminente de contagio, de enfermedad, de muerte, que hace que el riesgo sea algo realista, ¿verdad? Y eso evidentemente genera que la gente diga que tiene mucha ansiedad o muchas emociones y que esté muy preocupada. Muchas veces se genera una serie de situaciones emocionales que para las personas es difícil lidiar. Antes de empezar a ver lo que son los trastornos, hablamos muchísimo de la ansiedad, pero a veces no tenemos una noción clara de qué significa la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Okay? Bueno, la ansiedad está muy relacionada con, es una emoción, ¿verdad? Primero que todo, no es una patología y está muy relacionada con el miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una alarma primitiva que todos tenemos, ¿verdad? Y que nos permite sobrevivir a diferentes situaciones de alto estrés, ¿verdad? Donde se encienden como las alarmas de que hay una situación de peligro eminente, ¿verdad? Siempre nos va a alertar de este peligro y nos va a llevar a la acción, ¿verdad? Entonces, hay una activación, evidentemente, del sistema nervioso cuando hay miedo, porque es una respuesta instintiva, y el miedo está muy vinculado con lo que es la sensación de ansiedad. Sin embargo, la ansiedad y el miedo no son lo mismo, ¿verdad? Aunque estén relacionados con esta sobreactivación del sistema nervioso. Cuando hablamos de la ansiedad, vamos a hablar de que sí, la gente dice, es que tengo miedo, tengo una sensación de incertidumbre, de angustia, tengo ansiedad, ¿verdad? Es lo que la gente dice. Cuando tenemos miedo, el peligro es algo que podemos detectar,
específicamente, podemos saber a qué, qué nos está asustando, ¿verdad? En cambio, con la ansiedad muchas veces la persona se siente angustiada y no sabe realmente por qué. O sea, no puede detectarlo específicamente. Es una emoción, ¿verdad?, que siempre nos tiende hacia la incertidumbre, hacia no saber qué va a pasar, hacia el futuro. Es una percepción de que no podemos controlar o de impredictibilidad, ¿verdad?, que no podemos predecir qué es lo que nos pasa o qué va a pasar. En ese sentido, vean que el miedo y la ansiedad comparten este elemento de la sobreactivación del sistema nervioso, sentir que hay un peligro inminente, pero la ansiedad contacta también con este factor de incertidumbre, de no poder saber exactamente qué es lo que va a pasar y a veces ni siquiera qué es exactamente lo que me está asustando, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta el contexto en el que estamos ahorita de esta situación de pandemia, que es una situación totalmente abrupta, que es crítica, ¿verdad?, que genera una serie de sensaciones de miedo por los riesgos eminentes que genera, evidentemente que se dé la ansiedad en muchas personas o que se incremente es algo pues muy esperable, ¿verdad? Es algo que todos podemos presentar en muchos momentos y no solo por la situación, sino por todo lo que la situación implica, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de las relaciones sociales y familiares y todas las implicaciones que sabemos que ha traído y que puede traer a futuro, a nivel económico también, que hacen que para las personas pues se vuelva una sensación muy frecuente en estos momentos, en este contexto, ¿ok? Sin embargo, quisiera que diferenciemos entre lo que es la ansiedad como emoción, que es esta sensación, obviamente que todos podemos estar atravesando en estos momentos, en diferentes formas y de diferentes manifestaciones, pero diferenciar entre la ansiedad, que es esta sensación, y lo que son los trastornos de ansiedad, que es diferente. A veces hablamos como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Ahorita que les estaba señalando la diferencia entre el miedo y la ansiedad, podemos distinguir algunos criterios. Por ejemplo, en el caso del miedo, ¿verdad? Tenemos el miedo, por ejemplo, a algo específico que, por ejemplo, tembló y entonces nos asustamos por el sonido del temblor y vamos a ver y bueno, ya pasó, todo bien. Se vuelve a estabilizar el sistema nervioso y ya pasó, pero podemos detectar que fue el temblor lo que nos asustó. Cuando alguien tiene ansiedad, normalmente no puede detectar exactamente qué es lo que le generó que se sienta de esa manera y se genera una serie de situaciones, ¿verdad?, que podemos ver la diferencia entre miedo y ansiedad. Por ejemplo, la cognición disfuncional es un criterio específico que nos permite distinguir entre miedo y ansiedad, porque ya la persona con ansiedad empieza a generar una sensación de estar siempre en riesgo, un pensamiento más catastrófico, sentir el peligro como algo más permanente. Por eso hay un deterioro también del funcionamiento, que ahí pueden ver en la imagen. El deterioro del funcionamiento, ¿qué significa? Que la persona va a tener una afectación en su vida cotidiana, es decir, que su vida cotidiana va a cambiar y va, por ejemplo, a limitarse en ciertas actividades que hacía o en ciertas cosas que disfrutaba. Por ejemplo, hay alguien que ya tiene miedo por ejemplo, a salir a ciertos lugares, o por ejemplo, me da miedo ir a ciertos lugares específicos porque ahí me dio la crisis de pánico, por ejemplo. Entonces, esto es deterioro del funcionamiento que ya me limita en mi vida cotidiana. Hay una persistencia de los síntomas, o sea, esa angustia, ese miedo es algo persistente. Hay falsas alarmas, o sea, no es por algo identificado, sino simplemente cosas que antes no me generaban miedo, ahora me pueden dar miedo. Por ejemplo, sentir algún cambio físico, taquicardia, por ejemplo, que antes era normal sentir taquicardia cuando estoy haciendo ejercicio y ahora sí siento taquicardia, me asusta y siento que me va a pasar algo, por ejemplo. Y obviamente se va generando una hipersensibilidad a ciertos estímulos, tanto externos como internos. ¿A qué me refiero internos? A nivel físico, ¿verdad? Algunas personas que sufren trastorno de pánico, por ejemplo, empiezan a tener mucho miedo de sus propios
de sus propias sensaciones físicas, ¿verdad? La taquicardia, o cuando le sudan las manos, o cuando le falta el aire, se asusta. Ahora, viendo el contexto en el que estamos, hay muchas personas que ya presentaban problemas de ansiedad previo a la situación de crisis. Y eso, por ejemplo, genera que ahorita hay miedos y situaciones que son reales, no son tan imaginarias. Como les decía, la ansiedad es algo que a veces no se puede detectar qué es lo que me generó la ansiedad. ¿Por qué me siento de esa manera? Hay gente que dice, bueno, todo está bien, el trabajo está bien, no me ha pasado nada diferente y me siento como si estuviera en riesgo, ¿verdad? En esta situación de crisis, pues evidentemente podemos detectar que hay una situación real que genera que pues estemos preocupados o nos sintamos angustiados. Sin embargo, no a todas las personas les afecta igual, ¿ok? Hay aspectos biológicos de la ansiedad que es importante recordar. Voy a revisarlos brevemente para ampliar un poco más lo que son los criterios diagnósticos. Sin embargo, es importante recordar que la ansiedad estar vinculada con el miedo, con la sensación de miedo, estamos hablando de una respuesta que se vuelve instintiva, que nos prepara para hacer frente al peligro, ¿verdad? Por eso hablamos de una respuesta de peligro, huida, ¿verdad? Y peligro, lucha, ¿verdad? Que es una respuesta instintiva que es adaptativa en todos los seres vivos, no solo en los seres humanos, ¿verdad? Y esto es lo que llamamos respuesta de lucha-huida, ¿verdad? Esto nos prepara para hacer frente al peligro y es lo que llamamos respuesta ante el estrés. La respuesta ante el estrés es, bueno, detectamos un peligro potencial, generamos una respuesta adaptativa de sobreactivación del sistema nervioso, se activa el sistema fisiológico de ansiedad y vamos a tener una respuesta de ansiedad a nivel mental, emocional y físico. Es importante ver que la ansiedad es una emoción que también integra la dimensión mental, emocional y física. O sea, una persona que tiene ansiedad tiene pensamientos, por ejemplo, de peligro, catastróficos, se siente muy angustiado emocionalmente y también presenta síntomas físicos, ¿verdad? Que son muy identificables, como por ejemplo taquicardia, sudoración, falta de aire, se siente descompensada la persona, que ahora vamos a revisar con más detalle. Okay. Esta respuesta ante el estrés, como les decía, a nivel físico se manifiesta en esta respuesta de lucha-huida. A nivel conductual, siempre que estamos asustados vamos a buscar evitar o protegernos. Hay una búsqueda de seguridad, ¿verdad?, cuando estamos asustados, y hay una evitación. También a nivel cognitivo hay una interpretación del estado de ansiedad que nos pone en un pensamiento muy catastrófico, como les decía, y hay una sensación, una experiencia subjetiva de sentirse angustiado, básicamente, ¿verdad? Todo esto es la respuesta ante el estrés que se presenta tanto en el miedo como en la ansiedad, ¿verdad? Acá en este esquema podemos ver un poco cómo funciona el sistema de la ansiedad. Es un modelo, ¿verdad?, que nos explica un poco cómo se genera, ¿verdad?, el proceso para llegar al punto, digamos, hasta un punto extremo que sería un ataque de pánico, por ejemplo. Al principio vamos a detectar algo que nos genera, pues, sentirnos en el estado de miedo, ¿verdad?, básicamente. Podamos detectar si hay una causa aparente o no, pero podemos sentir el miedo, la angustia, ¿verdad? Se activan los síntomas de la ansiedad que les decía por la respuesta ante el estrés, ¿verdad? Esta parte a nivel fisiológico que se empieza a sentir, que la sudoración, que me late muy fuerte el corazón, que me falta el aire. Y inmediatamente después de estar con estas sensaciones, se genera esta respuesta de necesito seguridad, ¿verdad?, de protección, y me preocupa sentirme así, me preocupa sentir la ansiedad. Esto genera, evidentemente, que haya
un proceso de requerir controlar, por decirlo así, estas sensaciones, que se me quiten. Entonces la gente quiere controlar la ansiedad para sentirse mejor. Sin embargo, este esfuerzo por controlar la ansiedad siempre falla, ¿verdad? Porque la ansiedad realmente no se puede controlar. Ya cuando se da también a nivel físico, ya cambió todo el sistema nervioso, no es algo que la persona pueda simplemente quitarse, porque también es como que tuviera vida propia. ¿En qué sentido? Que empieza a trabajar también la parte fisiológica, que la persona no puede controlar. Y esto aumenta el nivel de angustia porque no lo puedo controlar. Y genera como una cuestión más cíclica y repetitiva, donde la persona intenta controlar, falla el intento y se vuelve a angustiar por no poder controlar la ansiedad. Y esto genera un ciclo que lleva muchas veces a la persona a estados de pánico, de angustia muy, muy fuertes, y para esto se requiere trabajar a nivel terapéutico, para poder trabajarlo adecuadamente, ¿verdad? Esto que les decía es cómo funciona la ansiedad y cómo funciona también las crisis de pánico. De esa manera se van generando, ¿verdad? Si vemos, esta respuesta de la ansiedad se da en todos los niveles, como les decía, y por eso a nivel terapéutico es muy importante trabajar a nivel fisiológico, conductual, cognitivo y a nivel afectivo también. ¿Okay? Algo importante es que en este contexto que estamos, de la situación que estamos viviendo, evidentemente las situaciones, las preocupaciones, por ejemplo, que alguien de un día para otro quede sin trabajo, a raíz de la crisis que estamos experimentando, o no sabemos qué va a pasar, no sabemos a nivel económico las implicaciones, van generando un estado de alerta, y este estado de alerta es esto que genera el miedo, que se puede también generar a nivel de ansiedad si persiste en el tiempo y si también genera un deterioro en el funcionamiento, ¿verdad? Y ahí podríamos hablar que es ansiedad. Activa el sistema simpático y parasimpático. A nivel general, tenemos reacciones diferentes, o sea, cuando estamos asustados se activa tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. El sistema simpático tiene la función de activar el sistema nervioso y va a generar muchas de las sensaciones que la persona siente cuando tiene ansiedad: taquicardia, temblores, palpitación, sequedad de boca, ¿verdad? Hay muchas personas que sienten opresión en el pecho, tensión muscular. Todo esto lo genera el sistema simpático y es una activación para hacer frente al peligro, ¿verdad? También se genera una activación del sistema parasimpático que permite que la persona se estabilice. Entonces es como más bien lo contrario. Cuando estamos demasiado angustiados, el otro sistema se activa como para regular y para poner en equilibrio el sistema nervioso. Entonces por esto se genera una respuesta también después de estar muy ansiosos, como de que me voy a desmayar, que me siento como que estoy descompensado, descenso del ritmo cardíaco, y esto es normal porque en el momento que se activa es una respuesta del sistema nervioso para estabilizar, y esto genera una serie también de molestias físicas que a la persona también le asustan muchísimo porque la hacen sentir que pierde el control, ¿verdad? Y como que no estuviera aquí, dice la persona, como que si estuviera en otro lugar, y esto genera muchas sensaciones de despersonalización, ¿verdad? Y sensaciones como de no tener la capacidad de controlar mi propio cuerpo, ¿verdad? Pero son, digamos, respuestas adaptativas que tenemos a nivel del sistema nervioso. Todo esto, digamos, pasa cuando la persona tiene niveles de ansiedad, y es importante entender que es parte del funcionamiento normal de la ansiedad, ¿verdad? La parte neurofisiológica también es importante comprender que cuando hablamos de miedo, que el miedo es lo que genera en realidad la ansiedad, está muy vinculado con la parte más instintiva, ¿verdad? No es con la parte frontal, no es con el pensamiento, que mucha gente dice, bueno, piense positivo, tranquilícese, todo va a pasar, claro, pero ya cuando la persona está en un estado de alta ansiedad, hay mecanismos que simplemente ya operan a nivel del sistema nervioso y ya no están en control de la persona. O sea, ya ahí la persona no puede decir, ok, me voy a relajar. No funciona de esa manera. La amígdala,
por ejemplo, que está muy vinculado con toda la parte de memoria, de procesamiento emocional. Es un elemento instintivo que está muy ligado a la parte del proceso del miedo, ¿verdad? Entonces, esto es así a nivel general. Estamos hablando que el miedo y la ansiedad está muy ligado a un proceso que es precortical. ¿Qué quiere decir precortical? Que no pasa por el pensamiento abstracto. Entonces, no es una cuestión que la persona vaya a cambiar pensando positivo, sino que hay que trabajar pues en todas las áreas para que la persona pueda lidiar con estas sensaciones de otra manera, pero en el momento propiamente que está ansioso, pues lógicamente va a requerir apoyo, contención, cierto apoyo, pero es importante saber que la persona no está como pudiendo controlar sentirse diferente, o sea, eso no está en el manejo de la persona, por eso se requiere trabajar terapéuticamente. ¿Ok? Es normal que todos podemos tener ansiedad en algún momento por diferentes situaciones y hasta crisis de pánico también, en algún momento por alguna situación en particular. Si la situación es más persistente, el miedo continúa, que es parte de lo que vamos a ver en los criterios diagnósticos, pues ahí ya estamos hablando de que se va a convertir en lo que llamamos trastornos, en sus diferentes manifestaciones. Hay diferentes tipos de trastornos ligados a la ansiedad. Es importante saber que no es solo un trastorno, ¿verdad?, sino que hay muchísimos trastornos clínicos que tienen el elemento, que tienen la ansiedad como un elemento importante, ¿verdad? Aparece la ansiedad en todos estos diferentes trastornos, en diferentes manifestaciones, ¿verdad? Ok, vamos a ver, según el DSM-5, hay un amplio espectro, inclusive hasta la depresión. En algunos momentos una persona deprimida podría tener episodios de ansiedad o de crisis de pánico también. Y aunque digamos el diagnóstico principal, por ejemplo, sea tener depresión, ¿verdad? Hay un amplio espectro de trastornos de ansiedad. Está el trastorno de pánico sin agorafobia, trastorno de pánico con agorafobia, agorafobia con trastornos de pánico, fobia específica, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, ansiedad generalizada, desorden de ansiedad inducido por sustancias y desorden de ansiedad sin especificaciones. Todo este amplio espectro son apenas algunos de los trastornos ligados a la ansiedad. Obviamente no nos vamos a poder revisar todos, no nos daría el espacio para poder hacer esa revisión. Vamos a revisar algunos que son como los principales o los que más vemos frecuentemente en la consulta y a nivel general en la población. Ahora, estos trastornos muchas veces las personas pueden tener, por ejemplo, trastorno de pánico, algún tipo de trastorno específico, y en esta situación que estamos atravesando, pues la persona sigue viviendo el trastorno, nada más que cada caso va a ser diferente y por eso tenemos que revisar el abordaje para poder dar más apoyo en estos casos al atravesamiento de la situación de crisis actual, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay muchas personas que ya previamente vienen sufriendo este tipo de trastornos, ¿verdad? Inclusive, bueno, llama la atención que algunas personas, por ejemplo, con trastorno de pánico, que empiezan a tener mucho miedo a salir de la casa o a sentirse mal, ahora que estamos con estas medidas sanitarias de quédese en casa, no salga, más bien se han sentido aliviados muchas personas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy particular lo que pasa caso por caso. Y hay personas que nunca han tenido problemas de ansiedad, nunca han tenido ningún tipo de trastorno de ansiedad y ahorita el hecho de estar en la casa les ha afectado muchísimo porque les cambia totalmente la vida cotidiana. Entonces no podemos partir de supuestos, ¿verdad? Cada caso particular funciona totalmente diferente. Ahorita pues la idea es hacer una revisión de los criterios diagnósticos de estos trastornos principales y también cómo podemos o qué es importante tomar en cuenta en este contexto, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los trastornos más que la gente más menciona y de lo que más se habla es el trastorno de pánico. Inclusive cuando hablamos de ansiedad, la gente lo
lo remite directamente a trastorno de pánico, ¿verdad? Como si fuera como el único trastorno que se da con ansiedad. Pero en realidad el trastorno de pánico es frecuente, pero hay muchos más que también se presentan bastante, ¿verdad? El trastorno de pánico lo ligamos muchísimo a la presencia de la crisis de pánico, ¿verdad? Cuando hablamos inclusive de trastorno de pánico, mucha gente directamente cree que estamos hablando de la crisis de pánico, la crisis de angustia, que es el pico, digamos, de miedo máximo, ¿verdad? Que una persona siente que se descompensa muy fuerte físicamente, que pierde el control, que siente que se va a morir, siente una sensación, una molestia física muy, muy abrumante, ¿verdad? De sentir que no puede respirar, pérdida del aire, taquicardia, sudoración, a un punto máximo donde la persona siente que no puede lidiar con eso. Ese es el ataque de pánico, ese punto máximo de miedo. Y siempre lo ligamos al trastorno de pánico, como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Cualquier persona en cualquier momento de su vida podría tener una crisis de pánico sin tener trastorno de pánico, ¿verdad? En esta situación actual, por ejemplo, podría ser muy frecuente que muchas personas pudieran tener alguna crisis de pánico porque hoy lo despidieron y cómo voy a pagar las cosas y qué voy a hacer, y le da una crisis de pánico, pero eso no quiere decir que tenga el trastorno de pánico, ¿verdad? Eso es importante diferenciarlo y a nivel clínico también para poder trabajar el caso de acuerdo a la situación que está ocurriendo. Muchas personas pasan esa crisis, se asustaron, se abrumaron y todo, pero ya pasa la crisis y resuelve la situación y sigue todo normal. En cambio, hay personas que pasan esa crisis de pánico y realmente les afecta emocionalmente. ¿Y cuáles son entonces los criterios más importantes para decir que una persona podría tener trastorno de pánico? Y no solo una crisis de pánico, ¿verdad? Bueno, disculpen, acá tengo los síntomas de la crisis de pánico que en realidad son múltiples, cambian de persona a persona, muchas veces a algunas personas se les presenta en forma diferente cada vez que les ocurre la crisis, o sea, nunca se presentan igual, pueden variar y pueden variar a lo largo del tiempo. Hay personas que sí presentan crisis de pánico muy frecuentes y hay algunas personas que es más distanciado, ¿ok? Los más frecuentes, ahí los tienen en la imagen, ¿verdad? Son ya muy conocidos, ¿verdad? Las que les he mencionado, también temblor, sudoración, dolores de estómago, náuseas también, dolor de cabeza, desrealización, despersonalización, sentir que estoy como flotando. Son sensaciones frecuentes y todo esto por el cambio en el sistema nervioso que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que explica todos estos síntomas. Ahora, ¿qué nos dice a nivel clínico que una persona podría estar presentando el trastorno de pánico como tal? De acuerdo al DSM-5, además de la presencia de la crisis, más de una crisis, ¿verdad? ¿Qué más tiene que presentarse? ¿Ok? Se tiene que presentar también, después de que pasa la crisis, este es el elemento fundamental que nos dice que la persona ya está presentando un problema de trastorno de pánico, ¿verdad? Que es que ya la persona empieza a generar una preocupación persistente, frecuente, una inquietud, una angustia porque se le presente de nuevo la crisis. O sea, le empieza a preocupar tener la crisis de pánico como tal. Ya no le preocupó lo del trabajo, su situación económica o lo que le va a afectar, sino que ya lo que le preocupa es la crisis en sí y cómo se sintió físicamente, no tanto la situación que le está ocurriendo, ¿me explico? Por eso es importante diferenciar y en este contexto podría ser que muchas de las personas que tienen crisis de pánico no necesariamente es que tienen trastorno de pánico, ¿verdad? Podría ser una crisis, ¿verdad? Emocional muy fuerte que simplemente hay que contener y todo, pero la persona resuelve su situación, ya vuelve a tener trabajo y ya todo bien. Pero hay personas que, aunque no les haya pasado una situación crítica laboral, ni emocional, ni nada, generan esta crisis y les preocupa volver a sentirse así. Ahí ya estamos hablando de un criterio importante. Y otro criterio fundamental del trastorno de pánico es el cambio significativo de la conducta, es decir, vamos a ver que las personas van a tener un cambio a nivel de la conducta donde
la persona empieza a tomar conductas de protección y de evitación de muchas situaciones. Por ejemplo, ya no sale, ya no quiere ver a nadie. Ahora, vemos que en el contexto actual, ¿qué es lo que estamos viviendo? Es muy interesante, porque ahorita vivimos una situación de limitación, donde se nos dice no tiene que lavarse las manos frecuentemente, cuidado sale, cuidado no esté cerca de la gente. Todas las medidas sanitarias que son muy importantes cumplir en este momento son una alerta constante de miedo. Entonces, lógicamente, ese elemento lo tenemos que tomar en cuenta porque tenemos que valorar que ahorita estamos atravesando una situación muy particular que haría que, digamos, tenemos que afinar más el criterio clínico, ¿verdad? Porque, digamos, esto es en una situación donde no está pasando una emergencia, una crisis sanitaria. Ahorita, si una persona nos dice que tiene miedo a salir porque se va a contagiar, es algo totalmente esperable, es algo totalmente normalizado en este momento, ¿verdad? Entonces tenemos que ampliar la parte diagnóstica, tenemos que hacer una ampliación y empezar a ver la persona cómo se sentía antes de pasar por esta crisis sanitaria, qué pasaba con esta persona previamente a la crisis, porque si nos basamos solo en el contexto actual, nos estamos basando en una situación de crisis que cambia el contexto y nos pone en un contexto que es de peligro, ¿verdad? Entonces, ese elemento es fundamental para poder hacer un buen diagnóstico y no creer que las personas van a tener muchos miedos, muchos temores en este momento. Inclusive hay gente que está tomando medidas hasta más drásticas de lo necesario por el miedo y porque también estamos realmente con una situación de que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia con todo lo que hacemos, ¿verdad? Y eso es importante valorarlo a nivel diagnóstico. Entonces, el trastorno de pánico podemos ver esos dos elementos. Si la persona venía presentando este trastorno previo a la crisis, lo que tenemos que ver es cómo se está sintiendo en este momento con todos los cambios actuales, porque como les decía, muchas de las personas que tienen trastorno de pánico en este contexto se sienten más protegidas porque están en la casa y se están exponiendo a menos situaciones amenazantes. Pero si hay una persona, por ejemplo, que previo a la crisis no tenía ninguna situación y ahorita sí se está angustiando muchísimo por la situación actual, entonces habría que revisar si, por ejemplo, más allá de las medidas sanitarias, más allá de todo esto que está cambiando, la persona está teniendo otros temores, ¿verdad?, que le limitan poderse sentir por lo menos bien en su situación actual, ¿verdad? Si ya la persona se siente angustiada, no puede dormir, son síntomas que nos dan como luz de que la persona ya está teniendo un deterioro en su funcionamiento. ¿Ok? Este es el trastorno de pánico que está muy ligado con lo que es la agorafobia. A veces aparecen juntos y a veces separados. Ahorita ven qué interesante porque cuando hablamos de agorafobia a nivel clínico nos cambia muchísimo. Cuando leamos los criterios que establece el DSM-5 a la luz de lo que está pasando actualmente, pues todo el mundo tendría agorafobia básicamente, porque todo el mundo tiene miedo a estar en el transporte público, todo el mundo tiene miedo a los espacios abiertos, espacios cerrados, porque nos podemos contagiar, porque el virus está ahí, ¿verdad? Entonces, esta situación nos viene a cambiar completamente el contexto y vean que mucho del contexto hace que lo que sea normal cambie, también el concepto de normalidad cambia, ¿verdad? Porque antes alguien que decía es que tengo mucho miedo de ir a la calle porque me puede pasar algo, era un miedo totalmente irracional. En este momento eso se normalizó. Por eso precisamente les decía que inclusive es muy interesante que en este contexto muchas de las personas que tienen agorafobia se pueden sentir muy tranquilas. No digo que todas, pero muchas, porque ¿cuál es el elemento que les daba miedo? Salir, exponerse, y se pueden sentir muy, no bien, pero tal vez muy sintiendo una sensación de normalidad con respecto a la población, porque ya no es raro sentir miedo a que no me lave las manos y me puedo contagiar. Todo el mundo está así, ¿verdad? O ya no tengo miedo a pensar que si las bacterias en los zapatos, ¿verdad? Si me limpié bien los zapatos antes de entrar a la casa, por ejemplo, porque ya eso es usual. Vean que ese es el concepto de normalidad que cambia y eso cambia también el diagnóstico y eso hay que observarlo
a nivel clínico también, para tener claridad de cuándo la persona realmente tiene una afectación que se sale, digamos, del contexto actual, ¿verdad? Entonces, en agorafobia el miedo principalmente se va a centrar en la parte externa, ¿verdad? Es un miedo a los espacios abiertos, a la parte externa, a aglomeraciones, ¿verdad? A situaciones de peligro externo que también en algunos casos puede generar crisis de pánico. Por eso hay algunas personas con agorafobia que tienen presencia, ¿ok? Tienen presencia de crisis de pánico y otras personas que tienen agorafobia sin crisis de pánico también, ¿ok? Entonces, veamos que la agorafobia en este momento es una situación muy normalizada. Ahorita estas personas que tienen agorafobia podrían sentirse en su espacio de protección, sintiéndose en casa y sintiendo que eso está bien, que no tienen que salir, que está bien quedarse en casa para estar más protegidos, ¿ok? Entonces, clínicamente tenemos que observar estos cambios del contexto para poder realmente ver en dónde podría estar la molestia de la persona y a dónde le está afectando. ¿Cuál es el deterioro también a nivel funcional? Igualmente, en el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno muy común, que normalmente las personas creen, por eso les decía que tener ansiedad es tener la crisis de pánico. En el trastorno de ansiedad generalizada no se presenta la crisis de pánico. Sin embargo, las personas viven con una angustia persistente, o sea, una preocupación que persiste en el tiempo, por inclusive cosas triviales, por situaciones muy triviales de la vida, por cualquier cosa, por el trabajo. Siempre vive preocupado, no puede dormir bien, no puede descansar, se siente como muy difícil de controlar la preocupación. Y eso es trastorno de ansiedad generalizada cuando se presenta ya por más de 6 meses, ¿verdad? Podemos ver que según el DSM-5, se pueden presentar algunos síntomas, 3 o más, de inquietud, sensación de estar atrapado con los nervios de punta, ¿verdad? Fácilmente fatigado, agotado, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, mucho el problema de sueño, ¿verdad? Gente que presenta problemas para dormir o no descansa bien. Sin embargo, no tiene crisis de pánico, pero está muy, muy ansioso y eso se mantiene a lo largo del tiempo. Y eso llega a afectar muchísimo la calidad de vida y la forma en que la persona se siente. O sea, realmente es muy agotador sentirse así siempre. Sin embargo, ahorita podríamos decir que muchas de las personas, por la situación actual, están sintiéndose de esa manera. Y no porque es que está pasando algo que genera preocupación, tensión y un contexto, digamos, de tensión que podría verse como un trastorno de ansiedad generalizada, pero en realidad tiene mucho que ver con la situación actual. Por eso, a la hora de hacer el diagnóstico es muy importante tener esta parte más longitudinal, ampliar mucho más el caso y ver cómo era la persona antes de esta situación de crisis, no solo ahorita actualmente, sino cómo funcionaba previamente y cómo ha funcionado a lo largo de su vida, porque eso nos permite ver cuáles son los mecanismos que la persona ha utilizado y si es algo muy temporal o si es algo ya que realmente ha sido un deterioro más frecuente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Como esta incapacidad de poder lidiar con la ansiedad y poderla gestionar, porque ansiedad vamos a sentir todos, pero poderla gestionar. Ok, entonces, bueno, esta amplitud de, digamos, no sé si va quedando claro, espero que les vaya quedando claro lo que son los criterios diagnósticos, están muy apegados a lo que es el DSM-5, para poder clarificar un poco, digamos, cuando hablamos de ansiedad, podemos hablar de ansiedad como emoción, ansiedad como ya algo más que afecta, que genera deterioro, que genera una molestia ya más importante, y ahí es donde la podemos ubicar en los diferentes trastornos y diferentes manifestaciones, ¿verdad? Sin embargo, en este contexto, ¿por qué quería hacer esta revisión?
de los criterios, porque nos permite tener esta claridad diagnóstica para enfrentarnos a esta situación actual y poder diferenciar lo que la persona está presentando con respecto al contexto de crisis, ¿verdad? Esto vamos a ver como un diagnóstico basado en procesos, ¿verdad? Donde también tenemos que ver el papel no solo del diagnóstico del trastorno, que estos trastornos son algo temporal, no necesariamente van a ser parte de la persona siempre. Por ejemplo, una persona podría tener depresión o un trastorno de pánico y ser algo temporal. Se trabaja y simplemente es algo que pasó en cierto momento, pero también no lo tiene toda la vida, no necesariamente lo va a tener toda la vida. No es parte, por decirlo así, de su personalidad. Pero es muy importante también ver la parte estructural, ¿verdad? Ver cómo funciona esa persona a nivel más estructural, que nos permite ver si esa persona puede hacer frente o qué capacidad tiene la persona para hacer frente a las crisis o a las situaciones de alto estrés o de cambios o de trauma, ¿verdad? Cómo gestiona esas situaciones la persona. Esto vamos a hablar que es el tipo, digamos, de estructura de funcionamiento, y ahí hablamos del umbral de funcionamiento, que puede ser más neurótico, más psicótico o más borderline. Cuando hablamos de una estructura más borderline, estamos hablando de una persona que está entre la parte más neurótica y la parte más psicótica, ¿ok? En el medio de eso hay un amplio espectro. No me estoy refiriendo al trastorno borderline que establece el DSM-5, sino a este amplio espectro entre una estructuración y otra, que son formas de funcionamiento psíquico, ¿verdad? Y esto nos permite aclarar mejor la intervención y qué podemos esperar del cuadro clínico, más allá, digamos, de que presente un trastorno de ansiedad o trastorno de pánico o una depresión. Esto nos va a ayudar también a ver que en realidad las presiones ambientales y el estrés, el cambio de contexto, va a hacer que algunas personas lo logren gestionar bien y a otras personas les cueste más, por decirlo así. Hay gente que le cuesta más superar las adversidades que a otras personas. No es solo por la situación de crisis, sino la estructuración psíquica que la persona tiene, que le permite lidiar o no mejor y funcionar de otra manera, ¿ok? Entonces, por eso voy a hablarles del funcionamiento borderline, porque esto nos cambia el pronóstico y nos hace que sea indispensable para algunas personas recibir psicoterapia y tratamiento psiquiátrico en algunos casos también. Y lo hace indispensable porque la persona realmente, por su forma de funcionar psíquicamente, hay cosas que simplemente no puede operar y hay cambios que si son demasiado fuertes o demasiado abruptos, la persona se le dificulta muchísimo poder hacer frente a la situación. Más allá de que tenga trastorno de pánico, no. ¿Okay? Hay gente que tiene trastorno de pánico, pero tiene un funcionamiento que le permite hacer frente al trastorno de pánico y es algo temporal y pero ya lo que hablamos de funcionamiento borderline es lo que en el DSM-5 correspondería a los trastornos ya de personalidad, que es algo ya más estructural, que hace que la persona, por decirlo así, no tenga ciertos mecanismos que le ayuden a lidiar con ciertas situaciones, ¿verdad? Hay algunas personas que, digamos, tienen estructuraciones más maduras. Por ejemplo, la parte borderline es una estructuración más primitiva, ¿verdad? Que devuelve a la persona a operar bajo una estructuración más primitiva. Algunas personas que, por ejemplo, podrían tener una estructuración más funcional, en situaciones de crisis se les disminuye el umbral. Digamos, el umbral de funcionamiento es como que nos devolvemos a una estructura más primitiva. A todos nos puede pasar esto en situaciones de crisis. Todos como que nos volvemos un poco más inmaduros para trabajar, por ejemplo, en situaciones de guerra, en situaciones de violencia, en situaciones como esta, que es un cambio abrupto a nivel social. A todos nos puede afectar de una u otra manera y nos afecta el nivel de funcionamiento, ¿verdad? Este funcionamiento se ha entendido, ¿verdad?, que está muy ligado a un desarrollo
en entornos muy hostiles, donde hay mucho miedo, mucha inseguridad, un cuidado muy inseguro, que hace que las personas en su desarrollo vayan teniendo ciertas dificultades de integrar, ¿verdad?, las representaciones de sí mismo y de los demás de una manera más integrada. Hay más decisión, ¿verdad?, de lo bueno, de lo malo, posiciones más absolutas, y esa estrategia o ese mecanismo de integración es fundamental para lidiar con las crisis y lidiar con los momentos difíciles. Hay personas que este proceso de integración lo tienen un poco más deteriorado por situaciones de desarrollo, cuidados, como les decía, o dinámicas, digamos, complicadas, difíciles, que han generado sentirse muy inseguro, muy debilitado emocionalmente, y hace que el funcionamiento de esta persona sea un poco más inmaduro y que haya cosas que le cueste más lidiar. Y eso hace que muchas de estas personas presentan muchísimos problemas de ansiedad a un nivel muy alto, que hace que sea muy difícil gestionar, por ejemplo, las sensaciones de ansiedad y lidiar con esas sensaciones de miedo, más que a otras personas. Entonces, en este funcionamiento, y esto, digamos, lo plantean algunos teóricos desde la parte psicodinámica, Kemberg y otros autores, Cancrini también, hace que la personalidad, digamos, esté muy asociado a lo que les decía, a trastornos de personalidad como tal, que ya son cosas más estructurales, ¿verdad?, que son con los trastornos del eje 2 del DSM-5, ¿verdad?, y hace más difícil para estas personas atravesar situaciones, y siempre se presentan muchísimos cuadros de ansiedad ligados al atravesamiento de situaciones difíciles, y también cuadros muy depresivos, pero a un extremo más alto. Entonces, a nivel clínico, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque es muy importante también poder revisar no solo que una persona esté presentando ciertos síntomas, sino en qué nivel de funcionamiento trabaja u opera esa persona, a nivel más estructural, en qué funcionamiento se mueve, ¿verdad? Y eso nos permite tener un mejor pronóstico y afinar mejor el tratamiento para esta persona. Personas que tienen una estructuración muy débil, tienen una irrupción repentina, explosiva de emociones, muy poca represión, ¿verdad? Hay una explosión de emociones fuertes, descontroladas, es un funcionamiento de absolutos, blanco, negro, posiciones muy severas, o me siento muy bien o me siento terriblemente mal o soy lo peor del mundo, entra en depresiones muy severas. A lo largo de su vida ha tenido diferentes situaciones. Ahí es donde vemos personas que han tenido trastornos de alimentación en algún momento, por otro momento depresión, en otro momento le dio ansiedad, en otro momento le dio una situación de trastorno más de ansiedad, y varía a lo largo del tiempo, pero son situaciones emocionales muy fuertes. Ahora, pongámonos en el contexto actual, ¿ok? Ya sabemos que la ansiedad es parte de todos, y ahorita todos lo podemos sentir, pero de acuerdo al nivel de funcionamiento vamos a operar y a lidiar mejor o peor con todo lo que esté pasando en el contexto, ¿verdad? Ahora, las experiencias traumáticas, ¿verdad?, podrían generar estos trastornos en el desarrollo, y podrían generar ciertas dificultades para operar en ciertas cosas, por ejemplo, la parte realista e integrada, ¿verdad? Poder ver las cosas más integradas. Veo, bueno, está pasando esta situación, pero hay posibilidad de hacer esto y lo otro, y de resolver la situación, organizarse, organizarse emocionalmente, poder tener una mejor relación con los demás. En este tipo de funcionamiento hay muchos problemas a nivel interpersonal, a nivel de relaciones, de regular impulsos, de regular los temores, las sensaciones de ansiedad. Inclusive muchas personas, dependiendo de la situación, hay muchas manifestaciones. Por ejemplo, podría haber una manifestación que es más psicopática, que podría ser alguien que no quiere las reglas, que no quiere asumir reglas, que va en contra de los valores morales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que diga, bueno, aquí me hago lo que me da la gana, yo no voy a seguir ninguna regla, a mí no me importa, yo no voy a seguir ningún protocolo, ¿verdad? Son posiciones extremas que podrían presentarse, pero de acuerdo al funcionamiento,
O sea, no aparecen de la nada, sino que esta persona opera de esa manera. Tiene dificultad para integrar las reglas, los límites, por ejemplo, y como hay personas que puede ser más un problema de regular emociones. Por eso en esto se pueden presentar un espectro amplio de diferentes trastornos de personalidad de acuerdo a cada caso, ¿verdad? No podemos generalizar, pero lo importante es que hay una estructuración más primitiva, que hace más difícil lidiar con la parte emocional. Ahora, en este contexto específico que estamos, como hay un cambio muy abrupto por una situación que viene a afectarnos a todos de una u otra manera, se genera un contexto claramente de incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, y este funcionamiento, digamos, por decirlo así, borderline, que es como este tipo de funcionamiento, se vuelve algo parte de todos los grupos de personas también, no solo a nivel individual, sino a nivel de grupos, porque genera un contexto de inseguridad, y cuando estamos con mucho miedo, mucha inseguridad, vamos a tener un funcionamiento más primitivo, todos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hay grupos que podrían presentarse con posiciones más radicales, más severas, y esto amplía la decisión. Es un mecanismo defensivo, pero por decir, ir en contra o de lo que se está promulgando por la parte de autoridad o posiciones radicales, ¿verdad? Como por ejemplo hemos visto en países, que hay países que han dicho, bueno, no importa, no vamos a seguir la norma, cada quien va a seguir la vida normal, no va a pasar nada aquí, y vemos lo que ha pasado, la curva se dispara incontrolablemente y lleva al caos prácticamente. A nivel político también hemos visto posiciones extremas, por ejemplo, hacer como una negación de la situación, no está pasando nada, como tenemos ejemplos lamentablemente de algunos países que han dicho aquí no está pasando nada y no se implementa ningún tipo de normativa. Y esto hace que al no haber reglas y no haber ninguna normativa, haya un caos, hay un descontrol, no se está viendo que hay una situación real que está pasando, y esta medida, digamos, de posiciones así tan radicales, fuera, digamos, de la lógica, por decirlo así, realista, y desde lo que nos podemos apoyar en este momento, que nos da un principio de realidad, son los especialistas del área de salud y del área de investigación. Ellos son los que nos guían. Y si no tomamos en cuenta estas directrices, es como estar en el aire. Y eso amplía la decisión en la población y amplía el caos. La gente se siente con mayor inseguridad, por supuesto. Por ejemplo, en un país que no se implemente ningún tipo de medida y se diga que todo sigue normal y vemos que todo el mundo se empieza a enfermar y se empieza a morir, la población empieza a generar un sentido de incertidumbre y de inseguridad real que hace que este umbral que les decía, de sentirnos en inseguridad se amplíe mucho más. También vamos a ver que el funcionamiento borderline se va a dar en situaciones que no podemos simbolizar. ¿Qué quiere decir esto? Algo nuevo, abrupto, que irrumpe en el sistema, viene a quebrar el sistema de lo que estamos usualmente acostumbrados. O sea, era impensable para nosotros creer que no nos podemos acercar a nadie, que es una amenaza ver a los familiares porque nos podemos contagiar o los podemos contagiar, estar en este miedo persistente al peligro real que hay, y eso es algo que es difícil simbolizar, nadie lo entiende. Y esto nos ayuda a simbolizarlo, precisamente es el conocimiento científico, la gente que nos puede guiar y dar directrices claras de qué hacer, qué es lo que pasa y qué hacer, ¿verdad? Si no tenemos este apoyo y esta guía, las personas se empiezan a sentir muy desprotegidas. Por eso aquí la parte de las directrices del Estado, las políticas estatales sanitarias, que dan una pauta y nos dicen hay que hacer esto, no esto, nos ayudan a estructurar y a ordenar la situación y nos permiten que la población pueda acomodarse mejor y pueda estructurarse mejor. Entonces, si vemos las medidas que van ayudando, pues nos sentimos más contenidos y más seguros, pero si las medidas que se están aplicando no nos ayudan, sino que vemos que va peor el asunto, ahí genera caos a nivel de población porque no sabemos cómo simbolizar eso, porque no sabemos qué hacer, cómo enfrentarlo o cómo lidiar con eso. Entonces, esto aplica tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y en este contexto, por eso les decía que
es muy interesante ver que a la hora de cambiar la estructuración, obviamente que nos genera un clima de incertidumbre, inseguridad y de riesgo que hace que el funcionamiento psíquico de todos cambie y baje un poco el umbral de funcionamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que nos volvemos un poco más primitivos para operar. ¿Ok? Todas las personas van a tener su funcionamiento particular, no podemos generalizar. Aunque esto puede operar a nivel colectivo, por supuesto que no es lo mismo estar en un contexto de guerra, donde pueden tirar un misil en cualquier momento, que estar en un momento donde nunca nos pasa eso. Entonces, obviamente eso afecta totalmente al colectivo y a cada persona individualmente, pero la forma en que se lidia con las situaciones de crisis sí cambian de persona a persona, de acuerdo a su estructuración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ante una misma situación de caos, inclusive en los países donde se dio este caos, por ejemplo, Italia o España, donde ha sido abrumante, o en Estados Unidos mismo, que está la situación bastante crítica, algunas personas pueden tal vez lidiar con sus recursos personales mejor que otras. No todo se comporta igual y no todo depende de la situación de crisis. Ahora todos tenemos esquemas defensivos diferentes, ¿verdad? En este sentido, pero el contexto y las políticas sanitarias y los límites que establece el gobierno y que estas pautas funcionen precisamente ayudan muchísimo a estabilizar a la población y a sentirnos en un clima de mayor seguridad y tranquilidad, ¿verdad? Entonces, sí es importante que las políticas sí cambian cómo la población se empieza a sentir. Si una persona empieza a ver que en su país todo el mundo, por ejemplo, lamentablemente hemos visto las noticias, hay países que han tenido situaciones muy, muy traumáticas, ¿verdad? Porque las personas están en la calle tiradas y se mueren ahí y no hay quien pueda recibirlas a nivel sanitario. Eso amplía, digamos, la sensación de peligro, de trauma, y evidentemente genera una situación más caótica a nivel de población. Entonces, muy importante para poder hacer frente a estas situaciones de crisis, que veamos que también trabaja a nivel más de colectivo, no solo a nivel individual, pero en la medida que tengamos cosas que nos ayuden a ordenarnos y a estructurarnos y a saber qué hacer, la ansiedad también va a disminuir y vamos a lidiar mejor con las emociones, porque vamos a tener una estructura. Entonces, para poder trabajar en esto, tenemos que también ver que hay apoyos externos al proceso de terapia que también se requieren, ¿verdad? Porque una persona, por ejemplo, podría estar pasando hambre o una situación económica muy difícil y ahí también se requiere este apoyo interdisciplinario o más integral de otro tipo de instancias que puedan solventar ese otro tipo de necesidades para disminuir la sensación de vulnerabilidad que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, bueno, veíamos que esta crisis, ¿verdad? Llega una crisis abrupta en el contexto, irrumpe, ¿verdad? Totalmente en la estructura, se rompe una estructura. Eso es lo que nos pasó. Se rompe la forma en que estábamos acostumbrados a funcionar, a operar, y lo que estábamos acostumbrados se vuelve totalmente diferente. Al inicio, la confusión es muy normal, el caos, la desorganización, acompañado de sensaciones de miedo, de incertidumbre, de mucha angustia, ¿verdad? Y hay un intento, ¿verdad?, de sostener la misma estructura que teníamos, ¿verdad? Hay una negación al inicio de que no queremos, esto no está pasando, esto no es tan grave, esto no es una situación que nos va a afectar tanto, esto ya va a pasar, esto va a ser 15 días y listo. Esas son posiciones porque nos está costando asimilar el cambio, ¿verdad? También aparece, bueno, la negación, la decisión que les decía, decir, bueno, esto no es conmigo, yo no voy a ver más noticias, yo no voy a ver nada porque no quiero ser parte de esto. Para no lidiar con la situación que no logramos simbolizar. Y si no lo logramos simbolizar, tampoco podemos resolver, tampoco podemos integrarlo. Entonces, el entender qué pasa,
qué hay que hacer en forma coherente y cómo afrontar, estabiliza. Eso estabiliza en primer medida la crisis, la sensación de incertidumbre, ¿verdad? Y en esto, por ejemplo, acá en el país, pues se ha dado muchísima información, eso ha sido muy positivo, que permite que la gente tenga más claridad de qué pasa, qué se está resolviendo, qué hay que hacer, cómo cuidarnos, y esa parte, esas pautas que dan los especialistas del área de salud, ayudan a estructurarnos. Y de acuerdo a cómo se van instaurando y los resultados que se van teniendo, así mismo también las personas se van sintiendo, ¿verdad? Y van sintiendo más o menos inseguridad. Si, por ejemplo, empieza a aumentar muchísimo y se da un pico muy alto, probablemente las personas se van a entrar en más caos, más angustia, pero ahí es donde entra la parte particular. No a todas las personas les va a afectar igual, ¿ok? Aparte de esta crisis que les estaba mencionando y todo el proceso que implica la crisis, también tenemos que lidiar, ya cuando sabemos qué hacer y cómo estructurarlo, la nueva estructura que se nos impone también es frustrante, porque viene a generar otros cambios que trae limitaciones y beneficios en ciertas cosas también, pero trae muchas limitaciones y restricciones. Todas las normativas, todas las restricciones siempre son frustrantes para todos, ¿verdad? Entonces esto genera que la interacción cambie, la forma de interaccionar, de relacionarnos con los familiares, el contacto físico, una serie de restricciones que nos hacen sentirnos en un clima totalmente diferente, que también es difícil integrar, ¿ok? Eso también hay que tomarlo en cuenta, lleva un proceso de adaptación. También el sentir el eminente riesgo allá afuera y que no sabemos realmente qué va a pasar, vamos a ir poco a poco sabiendo, y nos podemos apoyar ¿en qué? En la información válida de las instancias que corresponden. Eso nos va a ayudar a ordenarnos en el proceso. También las personas que están sufriendo afectación en el ámbito laboral, económico y familiar, ¿verdad? También hay personas que tienen problemas de salud, que les angustia mucho enfermarse por los problemas ya que tienen, ya de salud previos, o el estar contagiado o contagiar a alguien también. O personas que han tenido que pasar por perder un familiar, ya sea por esta situación o por otra situación o personas cercanas, ¿verdad? Son cosas que hay que lidiar en este contexto. Y también lidiar con nuevos hábitos de higiene, nuevos roles, limpieza, ¿verdad? Que por ejemplo, en el caso de la gente que podríamos decir que tiene trastorno obsesivo compulsivo, tal vez esto no le angustie tanto, porque era parte normal de su día a día, más bien ahora siente que todo el mundo está igual, entonces no se angustia tanto, pero para personas que tal vez tenían una rutina muy diferente, más libre, de salir más, eso puede ser muy angustiante. Entonces hay que ver caso por caso, no a todo el mundo le afecta igual. El cambio de rutinas, de pasatiempos. Gente que le encantaba estar aislada y sola en la casa, no tiene ningún problema. La gente que tiene mayor problema es la gente que tiene que reestructurar totalmente su vida cotidiana, que tiene una vida muy, muy activa y ahora hay que buscar nuevas modalidades de socializar, nuevas formas de hacerlo, ¿verdad? Ok. En esto que les señalaba, como estamos en un contexto de crisis, también tenemos que ver un trabajo integral, no solo la parte de psicoterapia, también la función de las medidas sanitarias y la política estatal es fundamental. Ayuda, tiene una función organizativa, ¿verdad? De organizarnos, de estructurarnos de alguna manera para sentir que disminuye el riesgo o la incertidumbre, por lo menos. Y por eso es muy importante, lineamientos claros, también es importante que haya políticas, ya esto le toca a otras instancias del gobierno, políticas que den apoyo a nivel socioeconómico y que faciliten protección para los sectores más vulnerables o que han salido más afectados, ¿verdad? Para que eso disminuya el nivel de vulnerabilidad. También tenemos que ser realistas en que a veces, por ejemplo, no podemos trabajar a nivel terapéutico con una persona que no ha visto suplidas sus necesidades fundamentales y más básicas, ¿verdad? La persona se siente tal vez sumamente inseguro, vulnerable, porque no tiene que comer o está preocupado de cómo va a sostenerse, y esa parte es fundamental también, que se pueda integrar
y el proceso terapéutico lógicamente iría enfocado a la parte emocional, pero esa también ayuda a que la persona se sienta menos vulnerable. Y la comunicación coherente es muy importante para disminuir la incertidumbre. ¿Okay? Ahora, teniendo esos elementos dentro del proceso, integrando todos esos elementos de contexto en la crisis actual, es importante cómo vamos a guiar la intervención terapéutica. ¿Okay? En este momento es fundamental una evaluación aún más exhaustiva clínicamente. La evaluación clínica tiene que ser exhaustiva y poder ser más amplia para determinar si, cómo se comportaba esta persona previo a la crisis, con qué recursos cuenta y qué tipo de funcionamiento psíquico podría tener a partir de cómo ha funcionado a nivel a lo largo de su vida. Esto nos facilita y nos guía el proceso de intervención y ahí vemos qué nivel de afectación podría tener esta persona y qué requiere, digamos, porque muchas de las personas con mayor afectación también requiere un trabajo con la parte de psiquiatría y medicación paralelo al trabajo de intervención terapéutica y eso es indispensable. En personas que tienen un funcionamiento más inmaduro a nivel psíquico, sí es fundamental un proceso más frecuente y más duradero en el tiempo para ayudarle a lidiar con la situación de mejor forma. Procesos muy breves van a contener la crisis, pero no van a ayudar a la persona a estabilizarse realmente y a avanzar en otros procesos a nivel más amplio y se va a quedar en un proceso de nada más contener la crisis. Pero hay personas que van a requerir nada más contener la crisis, pero hay otras, de acuerdo a su funcionamiento, que requieren una mayor frecuencia y duración de tratamiento, definitivamente para poder prevenir inclusive suicidio, afectaciones más graves, ¿verdad? Y deterioros más importantes. Por eso también es importante, además de la parte terapéutica, que el contexto estemos claros de que la persona pueda tener resuelta la otra parte del contexto que le haga sentir mayor seguridad y protección. Entonces, es muy importante explorar con más amplitud la molestia de la persona, qué es lo que esta persona le está afectando, el caso particular, no generalicemos, a veces partimos de supuestos. Hay personas que podrían verse afectadas por la parte económica o por la crisis y hay personas que ni siquiera es eso. Puede ser algún otro elemento familiar, emocional, de pareja, que les esté afectando mucho más que inclusive la crisis COVID, ¿verdad? Entonces, es importante tratar de hacer esa exploración más amplia y sin partir de supuestos, ver o determinar áreas de afectación, cuál es la queja y la molestia principal de esta persona y comprender la situación y contexto particular, ¿verdad? Profundizar en cuál es la situación familiar, cómo se dio ahorita la situación para esta persona y cuál es su queja fundamental. Entonces, al ampliar la molestia, vamos a empezar a ubicar mejor y a entender cómo funciona esta persona, de acuerdo a toda la revisión, digamos, más amplia de su historia a nivel longitudinal y ver cómo esta persona logra lidiar con situaciones de crisis o de dificultad. Y a nivel emocional, qué tantos mecanismos primitivos o más maduros tiene la persona para lidiar, qué tantos mecanismos tiene de para afrontar las situaciones de una manera más madura o más primitiva, ¿verdad? Esto ayuda a poder determinar el tipo de tratamiento que requiere y poder ser pacientes con la persona afectada, porque a veces no es solo la situación de crisis COVID que le está afectando, sino es una cuestión más estructural, que la persona realmente tiene una afectación ya a un nivel más profundo que hace que esta situación de crisis, pues lógico que le puede incrementar algunas sensaciones, pero hay que ver que tal vez corresponde ya a algo previo a la situación actual. Entonces ahí podemos ayudarle con el proceso terapéutico, facilitamos con mayor amplitud
entender, que la persona pueda entender su molestia. A veces no es tan obvio, a veces creemos que es muy obvio lo que nos pasa, pero la mayoría de las veces no sabemos qué nos hace sentir mal, qué nos está afectando. No es tan obvia la molestia y es muy importante que la persona pueda ampliar qué es lo que le pasa, cuál es su queja, cuál es su molestia, cuál es su afectación particular, entenderla también. También tiene una función organizativa, nos permite poder ubicar cuáles son las limitaciones, dificultades que estoy teniendo, cuáles son los recursos con los que cuento en este momento para enfrentar la situación. Permite también generar un elemento más creativo, ¿verdad? Por parte del proceso, que permite la reparación, el aprendizaje y la resignificación. Y este elemento de resignificación y aprendizaje es fundamental para que la crisis, al atravesarla desde un lugar con apoyo y con un apoyo terapéutico, permite que la persona pueda trabajar en lidiar con su situación, tomando como referencia sus recursos para afrontar y fortaleciendo estos recursos, ¿verdad? Y permite crear un mejor afrontamiento de la situación de crisis. ¿Okay? Es importante que además de la situación de crisis actual, veamos el proceso psicoterapéutico más allá de la crisis. ¿Okay? La crisis sí nos ayuda a contener el momento actual, pero la parte más importante es un proceso que nos permita tener esta autorreflexión, autoexploración, autodescubrimiento en el contexto de una relación segura y auténtica entre el terapeuta y el paciente, ¿verdad? Eso es como, digamos, verlo con un enfoque más amplio, más integral. Un tratamiento satisfactorio no es solo quitar los síntomas, no es solo que la persona sienta menos ansiedad, ¿verdad? Sino que también pueda ampliar sus capacidades, sus recursos personales para afrontar las situaciones difíciles, que son muchas las situaciones difíciles que se nos pueden presentar a lo largo de la vida. Entonces la capacidad para relacionarse más satisfactoriamente es un beneficio del proceso de psicoterapia. Utilizar en forma más efectiva los talentos y habilidades, que eso es algo que a veces no se habla mucho, se habla mucho de los síntomas y de la patología, pero no hablamos de la parte positiva, de construir algo más positivo en que la persona puede inclusive fortalecer su parte positiva, una autoestima más realista, un abanico más amplio de afecto, no tan escindido, ¿verdad? Todo bueno, malo, sino poder lidiar con más espectro de emociones, entender a otros, a uno mismo en forma más amplia, mayor flexibilidad para afrontar las dificultades, ¿verdad? Entonces, sería ver el proceso de una manera más amplia. Es fundamental que si una persona está sufriendo ansiedad, realmente pueda buscar ayuda de intervención a nivel profesional, una ayuda específica que le permita tener una intervención adecuada. El proceso requiere esta evaluación, ¿verdad? Esa amplitud de evaluación que nos permite ver si la persona requiere otros apoyos, por ejemplo, la parte de medicación o la parte psiquiátrica también, pero un proceso psicoterapéutico enfocado a dar esta amplitud a nivel de su estructuración o de su funcionamiento y tener beneficios más allá del síntoma, ¿verdad? También es importante tener una frecuencia y un seguimiento adecuado, ¿verdad? Yo sé que hay personas que les cuesta mucho tener este seguimiento adecuado por un asunto económico, pero sí es importante contactar en ese caso fundaciones o proyectos, inclusive con el colegio se puede contactar para poder dar apoyo a estas personas que realmente cuando tienen la afectación requieren intervención. Eso es como decir que alguien se quebró la pierna y decir que se va a quedar con la pierna ahí y que le vamos a ayudar a poner a ver qué tiene. Si no somos médicos no podemos intervenir. Y por más que le queremos ayudar con empatía, le podemos ayudar con mucho empatía y buena actitud, si no somos médicos no le vamos a poder ayudar en la molestia porque es una afectación que requiere una intervención médica, llevarlo a emergencias, que lo enyesen si está quebrado, ¿verdad? Y que tenga la intervención adecuada. Y esto pasa con muchas personas que tienen problemas o trastornos de ansiedad u otras afectaciones que no reciben intervención adecuada y el problema se va a agravar y cada vez se va deteriorando más.
Entonces, aquí vemos que para apoyar no basta con la empatía es muy importante, la escucha también. Se habla mucho de escuchar y de empatía y de todo en este proceso, pero si vemos que una persona ya tiene una afectación mucho mayor a lo normal, que ya definitivamente no logra lidiar por sí misma con ciertas situaciones, además de la situación de crisis que estamos teniendo, es importante el apoyo, ¿verdad? El apoyo profesional y la intervención adecuada, tanto de la parte psicológica como de la parte psiquiátrica, ¿verdad? En muchas ocasiones, la ayuda que podemos dar es ayudar a esta persona a buscar ayuda, precisamente, valga la redundancia, a buscar ayuda para que pueda hacer frente a su molestia y para poder lidiar con la situación. Si esta situación, o antes, previo o no a esta situación, la persona se ve muy afectada, es algo que se puede ver, ¿verdad? Se puede ver en su funcionamiento a nivel cotidiano, a nivel emocional, cambios abruptos de ánimo, no puede salir por sí mismo de la situación, se siente muy abrumado siempre. Esas cosas se pueden detectar y es importante no dejarlas pasar. Ok, básicamente esta crisis, ¿verdad? Sanitaria realmente ha generado un cambio de estructura para todos, de contexto, ¿verdad? Que podría, no sabemos ahorita ciencia cierta cuáles van a ser las implicaciones a nivel psicológico. Para esto requerimos mayor investigación a futuro para ver cuáles son las implicaciones, pero inclusive también el hecho de atravesar la crisis de una manera más funcional permite que la situación de crisis pueda generar aportes y pueda ayudarnos a construir algo nuevo, ¿verdad? Aquí es muy importante que en la medida que la persona pueda tener mayor capacidad de adaptación, flexibilidad, integración, podemos generar un proceso más constructivo aún en el medio de la crisis y generar alternativas creativas de resolución de la situación. Y esto va a disminuir el clima de incertidumbre, miedo y de riesgo constante, ¿verdad? Las personas con mayor afectación emocional previo o durante la crisis actual requieren llevar este adecuado proceso de acompañamiento para afrontar de una manera más constructiva la situación. Y vamos a ver que lo fundamental a nivel psíquico que se puede trabajar, independientemente de que sea previa a la situación o sea por la crisis actual, es un proceso que nos permita tener mayor integración, resignificar y reparar. Esto nos ayuda a fortalecernos, ¿verdad? Y a generar que nos apoyemos más en las fortalezas que tenemos y lidiar mejor con las limitaciones que estamos teniendo y contar con los recursos que podemos contar, ¿verdad? Entonces, aquí el proceso terapéutico fundamentalmente tendría esta aportación en que las personas, inclusive el poder lidiar mejor con la situación, también aporta en que logren encontrar soluciones a sus problemas en las otras áreas, o sea, incide en las demás áreas también. Entonces, al final, la base de todo lo que podemos hacer tiene que ver mucho con cómo estamos emocionalmente para poder funcionar de una manera más constructiva y generar soluciones, ¿verdad? De una manera más creativa también. Bueno, espero que haya sido de provecho pues el espacio, consultas, dudas, cualquier consulta con muchísimo gusto me pueden decir. Carol, muchas gracias por compartir toda tu experiencia y conocimiento en cuanto a esta temática tan importante. De momento no tenemos consultas, en todo caso si las tuviéramos más adelante las estaríamos remitiendo. De nuevo agradecerte porque efectivamente en esos momentos la sociedad a nivel mundial está atravesando una situación que nos ha obligado a cambiar de forma repentina nuestra cotidianidad y pues eso impacta emocionalmente en nuestra salud mental, a nivel de salud pública y demás. Y también queremos agradecer a las personas que nos acompañaron en esta charla. Esperamos que haya sido de mucho provecho y pues que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias.